cuando salen todas estas barbaridades, era el 7º, 8º día más o menos de mi internación, y yo me puse, de algún modo, como que me desmejoré de salud, no de manera importante, pero sí te controlan todo el tiempo la oxigenación en sangre, porque eso muestra si es que el virus ha avanzado, si ha bajado los pulmones, si está afectando tu parte respiratoria, y eso, bueno, va derivando en la atención médica que vas necesitando. Y yo me desmejoro, y yo estaba seguro que formaba parte de la bronca, del enojo que me había provocado todas las cosas que leía y todas las mentiras y las publicaciones que habían salido diciendo cosas totalmente falsas. En verdad pienso, vuelvo a decir, yo no soy especialista en COVID, yo no soy palabra autorizada médica, ni mucho menos, soy un testimonio, soy un paciente que sufrió la enfermedad, y a raíz de eso también leí, me informé un poco al respecto para saber qué me estaba pasando, y se habla mucho de que hay como una desmejora en los pacientes alrededor de 7 días a 10 desde que comenzó la enfermedad, que uno se siente mejor y luego como que eso baja. Quizás eso me pasó a mí, pero yo se lo adjudicaba a esto horrible que me estaba pasando. La bronca es el momento, es el decir qué me está pasando. Y además, siempre que uno, mira, qué loco tener que identificar esto, pero siempre que uno se habla de uno como si se conociese y nadie le pregunta y no tener la oportunidad de explicar o de aclarar, siempre es como fuego que estás en vos y que no podés calmarlo. Totalmente. Es la impotencia de decir, esto no es verdad. Sí, totalmente, pero de que no sea verdad al punto de ser, digamos, de ser imposible de sostener. Al otro día, bueno, además todo esto, entiendo, provocó que erróneamente se me impute y se me investigue penalmente, mirá la paradoja, cuando no había hecho absolutamente nada fuera de lugar. De hecho, yo ya hice presentaciones reclamando esta persona que hizo... ¿Y la justicia qué te dijo? Y bueno, está definiendo, para poder cerrar o desvincularme de esta locura de decir que yo incumplí medidas que no estaban vigentes cuando yo llegué, pero que aún así cumplí. Fueron y vieron las cámaras. Esta persona es una empleada de la Caja de Previsión Social de los abogados y procuradores. La persona se tuvo que retractar porque se había equivocado, pero bueno, ¿qué te voy a explicar a vos? Cuando vienen las retractaciones, la escuchan 10 o 20 personas, pero en el momento de la difamación previa, eso, digamos, recorre el mundo, y después... Cuando es muy difícil, porque sí, bueno. Pero eso fue así. De hecho, yo hice presentaciones y en este momento esta persona tiene abierto un sumario administrativo porque es una inconducta grave. O sea, hablando de un afiliado de la Caja de Abogados que sacó un comunicado después explicando que yo no había estado ahí. Sin embargo, ya estaba instalada la idea de que yo me había paseado por todo el... Sí, has propagado una enfermedad también. Matías, hay algo que necesito preguntarte, porque en esta historia yo sigo el mismo eje de tu papá. Vos estabas internado cuando te enterás que tu papá fallece. Sí. ¿Y cómo fue ese momento? ¿Solo, internado, sí, con una enfermedad que no sabías qué te iba a pasar? Si dentro de 2 días te mejorabas, o si posiblemente podrías haber ido a acompañar a tu papá, así de fuerte. Sí, por suerte este análisis o estos pensamientos por ahí tan duros los tuve después, cuando yo ya me sentía mucho mejor, solo que yo terminé estando muchos días internado porque al hacerme los test me seguía dando positivo y debía terminar de cumplir el ciclo de la enfermedad. Pero lo de mi papá la verdad, ese fue un día triste porque primero me avisaron cuando esa noche él se puso mal, tuvo una situación como un infarto, una situación de gravedad, y lo lograron volver o recuperar, pero después, y yo todo por teléfono, o sea, todo por teléfono. La verdad prefiero no dar muchos detalles, pero fue una situación súper difícil. La verdad que creo que de las difíciles que me tocó enfrentar en toda mi vida, de las más difíciles. Y nada, si bien
la vida nos enseña y nos explica que nada, estamos, o lo natural es que nosotros despidamos a nuestros papás, pero bueno, uno no, menos en estas circunstancias, no está preparado al final para que eso llegue y fue un momento difícil. La verdad que fue un momento difícil. Pasó el tiempo y me imagino el dolor de toda tu familia despidiendo a tu papá y a vos internado. Sí. Eso también me parece que más allá que si bien es parte de tu intimidad, me parece que es descriptivo de un montón de cosas. De muchas cosas, y te voy a dar un dato que es descriptivo también del miedo de la gente que termina provocando por ahí, digamos, lastimar o agredir al otro sin uno quizás darse cuenta, pero por este miedo que sobrepasa, ¿no? Cuando ellos estaban haciendo los trámites para el velatorio de mi papá y para el entierro, en la empresa de velatorio les pidieron que trajeran un acta de salud porque vieron el apellido, que naturalmente era yo la persona menos querida esos días de la ciudad. O sea, una estigmatización a tremenda, toda tu familia. Tremenda. Entonces, para que te des una idea y también te vuelvo a repetir que un poco por eso hago esto. Yo no solo, lamentablemente, no solo quedé yo entrampado en toda esta locura, sino que también pasó lo mismo con mi familia y nada, tengo el deber de aclarar muchas cosas. ¿Tenés hijos, no? Tengo un nene de 5 y una nena de 2 años. Ajá. O sea que yo si digo que esta nota la estás dando para que ese estigma por tener tu nombre y tu apellido no lo tengan que, cuando esto pase, tener tus hijos, ¿estoy en lo cierto? Totalmente, totalmente. Sí, yo quiero que ellos el día de mañana en un buscador en internet pongan su apellido o el de su papá, o busquen el nombre de su papá y no encuentren mentiras, encuentren la verdad, encuentren la situación aclarada y sepan que yo, soy un hombre de bien, no le hice daño a nadie ni hice nada fuera de lugar. Además de haber tenido todo lo otro, ¿entendés? Es como que yo estaba librando 2 batallas, o sea, la tragedia que estaba viviendo a nivel personal y familiar y de golpe tener que defenderme de algo que yo no había hecho fuera de lugar en absoluto. ¿Cómo fue este primer abrazo con tu familia cuando saliste? Cuando te dijeron, ya está, pasó, la pesadilla pasó. Fue raro porque los 24 días de internación que yo cumplí también me afectaron mucho. Yo salí con mucho miedo porque casi que hasta te terminan convenciendo, diciéndote que sos un peligro, que sos un peligro, que sos un peligro. Nada, yo salí con mucho miedo. Mis primeros días en mi casa, a pesar de que yo estaba absolutamente autorizado por médico, con 2 test negativos, estaba todo en absoluto orden, pero de ver que había mucha por ahí desinformación, todavía que no se sabe mucho de este virus pandémico nuevo. Fue muy difícil. Yo fui obviamente feliz y a la vez preocupado de esto que te comento, del temor de por favor que no les pase nada ni a mis hijos ni a mi esposa. Mis primeros días, mi primera semana, te diría, fue difícil. Después ya pude ir volviendo un poco a la normalidad, pero bueno, ahí encontré mi contención también en mi familia, en la chica y en la grande, digamos. Hoy, para terminar la nota, me parece que si tendríamos que titularla, ¿cómo te gustaría titular esta nota? Está muy signada por la tristeza, porque en definitiva me pasó esto. Primero, que el tiempo me dio la razón y hoy todo el mundo me saluda con mucha pena, dándose cuenta que yo no hice nada fuera de lugar, que no se contagió nadie y que todas las barbaridades que dijeron quedaron descartadas. Pero lo que me terminó, entonces, de hecho yo ya estoy trabajando y entiendo, asumo que mi trayectoria y mis años de esfuerzo y de trabajo como profesional se siguen considerando y espero que así sea y lo hago a diario, es mi trabajo, vivo de mi trabajo. Pero me termina quedando esta sensación de mucha tristeza porque lo que me pasó en verdad fue triste.